Alfonso Ospina, director del Servicio Informativo. Gracias por venir a celebrar el cumpleaños. Un añito, ¿cierto? El bebé tiene un añito. Es que empieza esta semana abril, Gustavo. Sí, señor. Mes súper importante. Un año se cumple de la megacrisis de la CPS en Colombia. Se cumple un año el día 2 de abril, que es miércoles, si usted no me deja equivocar, de la intervención de la Supersalud a la EPS Sanitas. El 3 de abril, que es jueves, se cumple un año de la intervención del gobierno de la Supersalud a Nueva EPS, que es una EPS en su mayoría de acciones del Estado. Y el 6 de abril se cumple un año, caramba. que es el sábado, del anuncio de Compensar de que quiere ser liquidada. Aunque recordemos, en el caso de Compensar, los papeles para radicar esa petición los entregó un mes después, el 6 de mayo. Como ha sucedido en la historia de la humanidad desde las pirámides, ninguna intervención ha salvado a nadie. Hasta ahora no, en el caso de las EPS en Colombia no ha funcionado, el gobierno decía que este era el camino, pero se cumple un año, así que esta semana tiene que haber un pronunciamiento del gobierno. Hay tres caminos para ese pronunciamiento. El primero, que es el que casi todos apuestan a que eso suceda, es que el gobierno prorrogue la intervención. Ya ocurrió una vez con Famisanar, que fue prorrogada en septiembre del 2024, un año después de que fuera intervenida, y esa intervención sigue estando vigente hasta septiembre de 2025. El segundo camino es que consideren devolverles las EPS, en el caso de Sanitas sobre todo, a sus accionistas. Bueno. No parece muy probable, Sí. pero se abre un camino, sobre todo después de que el presidente dijo que no va a pagar las deudas de los privados. Y para que no las pague, si quiere que las pague, tendría que devolvérselas a los privados Para que las ellos cancelen. invirtieran en lo que es de ellos, supuestamente, Exactamente. como empresa. por Y el ejemplo. tercer camino, que tampoco parece tan probable, es que tomen la decisión de liquidar la EPS. En el caso de Nueva, o liquidar Sanitas, o liquidar después Famisanar en septiembre. No parece un camino adecuado para el sistema, pero debido a la beligerancia que últimamente ha hablado no solo el presidente, sino el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, hay quienes dicen que podría tener ese camino. Es muy difícil porque recuerden, si una EPS con el sistema de salud que aún continúa vigente en Colombia es liquidada, todos los usuarios tienen que pasar a otra EPS y pues no hay tantas que puedan recibir a los usuarios. Pero además porque la nueva EPS tiene Todo el el mundo. 25% Claro. de la población protegida. No habría dónde no es llevarlos. cualquier EPS. Y las intervenciones en general no han funcionado, la verdad. Ahora ni antes, terminan en liquidación. Allí es donde es el gran desafío del gobierno en este año que queda de mandato. Yo apunto al primer camino, que van a terminar prorrogando las intervenciones para intentar salvarlas. Y hay que mantener eso tibio mientras avanza todo lo demás. Pero en lo cierto materia es de que salud. tiene que definirlo esta semana la superintendencia. Bueno, o sea, hay que anunciarlo. Hay que ¿Cuál es el anunciarlo, camino? claro que sí. Bueno, tuvimos asamblea de Ecopetrol, se eligió finalmente a la nueva junta directiva. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, destacó los resultados. Dijo que sí, que la iguana sí está más delgada, pero que se ha adelgazado, para andar más rápido. A ver, Andrea. Gustavo, asamblea en la que se confirmó quiénes estarán al frente de la Junta Directiva hasta el 2029, que recordemos sus nombres se revelaron semanas atrás por el accionista mayoritario que es el Estado, y la Junta quedó integrada entonces por Ángela María Robledo, Mónica de Grave, Guillermo García Realpe, Álvaro Torres Macías, la viceministra de Ambiente Tatiana Roa, Alberto José Merlano Alcocer, Hildebrando Vélez Galeano, papá de la nueva directora de la ANLA, Irene Vélez y también exministra de Minas, Ricardo Rodríguez y Luis Felipe Henao. Además, en dicha asamblea, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró que es falso que el Cenit, empresa de transporte de petróleo, se vaya a vender. Que es absolutamente falso que Ecopetrol esté evaluando una posible venta o desinversión de uno de sus activos más estratégicos, de uno de sus activos más rentables y estratégico en el proceso que estamos adelantando desde la compañía hacia la transición energética. Por el contrario, hemos venido evaluando una gran cantidad de proyectos. Y allí también se definió que el pago de dividendo de Ecopetrol sea de 214 pesos por cada acción. Y por eso se ha aprobado la división de dividendos vía utilidades a través de cerca de 8.8 billones de pesos que serán pagados a los accionistas minoritarios en dos partes, una el 4 de abril, la otra el 27 de abril. Y por parte de los recursos de los dividendos con destino al accionista mayoritario le hace la Nación a través del Ministerio de Hacienda en tres cuotas, una de 2.2 billones, otra de 2.3 billones y una tercera de
48 billones. Y en la Asamblea, a su vez, se aprobó citar a una reunión extraordinaria para considerar una reforma a sus estatutos con el fin de que un empleado de la compañía pueda ser parte de la junta directiva. Bueno, como era viernes, mucha gente no se dio cuenta, pero la asamblea estuvo inusitadamente larga. Sí. Y el hecho de elegir a los miembros de la junta o confirmarlos, porque ya estaban elegidos de la junta directiva en la asamblea, también estuvo muy largo. Creo que al final hubo un poco de demora con el asunto del exministro Luis Felipe Henao, que no es precisamente el consentido de Palacio. Correcto. Hubo muchas intervenciones de personas que plantearon que podía tener una inhabilidad porque estaba en la junta de PM, o una inhabilidad porque está casado con la presidenta de Naturgas, o que se corría la posibilidad de que se revelara información clave. Y entiendo que hubo también mensajes en el sentido de pedirles a los fondos a ver si de pronto se inclinaban por otra plancha donde hubiera otra persona y todos podían tener más felicidad, y los fondos se mantuvieron firmes. Es él el que queremos que esté en la junta y estará en la junta. Muy movido eso, Espinosa, como a las 7 de la noche, 7:30. Terminó sí. la parte de elegir a los miembros de junta. Y empezó antes del mediodía. Me estaban preguntando por acá en redes que si se eligió también al presidente de junta, que era el doctor Guillermo García Realpe. Lo sigue siendo, me dicen, hasta la próxima junta en la que se va a decidir cuál es el nuevo presidente de la junta. Es muy posible que la doctora Mónica de Greiff, que es una de las, ya en este punto, de integrantes más antiguas de la Junta, de las que permanecen de la Junta que llegó con el presidente Petro, pues tenga la posibilidad de ser la presidenta de Junta. Pero esa elección todavía no se ha hecho, y evidentemente, Gustavo, el gobierno pues hizo lo posible por tratar de impedir que una persona que no es de sus afectos llegara a la Junta Directiva. Eso sí era hacerlo, pero pues también las cosas son como son. Era esperable. Oiga, hay reunión del Banco de la República, ¿no? Sí, señor, tiene reunión hoy la Junta Directiva del Banco de la República. Van a definir los integrantes si siguen congeladas o no las tasas de interés, un asunto que es de mucho interés también para el presidente Petro. Los analistas proyectan una tasa de referencia entre 9% y 9,5%. ANIF hizo en estos días un sondeo entre entidades bancarias, centros de pensamiento, y lo que encontró es que entre el 80 y el 85% de los expertos creen que el emisor, o sea, el Banco de la República, optará por un recorte de 25 puntos básicos, llevando la tasa a 9,25%. El resto, que es la minoría, consideran que el Banco Central va a mantener la tasa en 9,50, sobre todo por la incertidumbre fiscal que existe y que incluso ha reconocido el ministro entrante de Hacienda, o el ministro que acaba de llegar de Hacienda, y la inflación que se resiste a seguir bajando significativamente. Esta es la primera votación de los dos nuevos miembros de Junta que designó el presidente Petro, la economista de la Nacional Laura Moisá, gran académica, y el profesor César Giraldo, y con obviamente nuevo ministro de Hacienda, que es Germán Ávila. Si el banco reduce finalmente, Gustavo, que es lo que creen muchos, 25 puntos, eso lo puede celebrar el presidente Petro, y se puede ver reflejado en unos meses en que a usted se le reduzcan también las tasas de crédito hipotecario, de consumo e incluso de tarjetas de crédito. Veremos qué pasa. En cualquier caso, Gustavo, si no reducen tasas, me esperaría un trino del presidente Petro en ese sentido. A ver, Echeverry, simplemente como manera de opinión, no porque usted tenga una información privilegiada, ¿qué cree que va a pasar? ¿Si habrá reducción de tasas o no? Yo creo que 25 puntos básicos, porque pues los nuevos miembros y el ministro son 3 personas, entonces, y obviamente Olga Lucía Acosta, pues algo deberá ceder frente al gobierno. El gobierno me imagino que querrá 50 o más, pero yo creo que 25 es lo más cercano a lo que puede pasar. Oiga, la semana pasada estuvimos comentando aquí todo el asunto del diésel, pero esta medida de aumentar el precio para vehículos de alta gama sigue dando de qué hablar, Echeverry. Pues yo sí veo aquí que el gremio de los camioneros o los transportadores tiene secuestrado al gobierno, desde el gobierno de Duque, pero sobre todo el gobierno Petro, y se necesita un gaula económico que lo libere de este secuestro. O sea, el gobierno Petro le va a heredar al siguiente gobierno 4 años en que no pudo subir el precio del diésel. Ahora, la propia medida que piensan hacer se me hace impráctica, como ha salido en los medios. O sea, pretender que usted llega a un camión y se lo vende a un precio, y llega una camioneta de alta gama y se lo vende a otro. Eso, pues, lo han dicho las mismas estaciones de servicio, es impráctico, pero además, pues, generaría un acaparamiento y un mercado negro, pues, inmediato. Una gente se dedicaría a comprar el diésel barato y vendérselo a los otros. Entonces, me parece una muy mala medida, pero como le digo, el problema de fondo es que el gobierno está secuestrado por los transportadores. Hablando de transporte, Echeverry, estuve viendo el fin de semana que Brasil decía, aquí los señores de China no me van a venir a echar los rezagos de los remanentes de su actividad
automotriz en Brasil. Y es muy importante el tema de los vehículos chinos. Usted que acaba de comprar uno, Espinosa. Sí. Pues gran fan soy, me parece que están haciendo... De baja gama porque es periodista. Sí, pero, es correcto, de baja gama y además es del banco. De pilas. Es del banco. O sea, pues, es más o menos de pilas porque hay que enchufarlo. Más o menos. ¿Cómo estamos con ese asunto de los vehículos que a la gente le interesa mucho lo que tiene que ver carro y China? Se ríe Echeverry allá, hombre. Echeverry solo de contado y uno en cambio Bueno, acredita. Echeverry es como los Transformers, le dan uno para cada pie. Sí. Vea, se prepara una cosa triste, se preparan 3 ataques contra la comercialización de vehículos que harán más caro comprar, afortunadamente Jorge compró porque hará más caro comprar y mantener vehículos por los autopartes. Y se retrasará la transformación del envejecido parque automotriz nuestro. Entonces, primero, se va a denunciar el TLC con Brasil en su capítulo automotriz. Ya hace unos meses, Colombia unilateralmente denunció el acuerdo de complementación y puso fecha para el 30 de septiembre de terminar las preferencias arancelarias pactadas con Brasil. ¿Por qué? Pues porque Colombia no exportaba a Brasil, pues esto se cae de su peso. ¿Qué implica esto? Aumento en costo para importaciones y consumidores, reducción de importaciones de Brasil. ¿Y cuáles son las marcas aquí más afectadas? Volkswagen, Chevrolet, Toyota, Fiat, que exportan de Brasil a Colombia y obviamente las partes de esos automóviles. Pero ese no es la única medida. Hay un decreto de incremento de aranceles que se ha anunciado para vehículos livianos con motores de combustión interna, para proteger la industria nacional y fortalecer los recaudos, pero obviamente vehículos de baja gama sufrirán. No se piensa afectar a los de carga. Y por último, oiga esta que sí me pareció todavía más exótica y más arriesgada con el presidente Trump. Colombia contempla cerrar la posibilidad de importar vehículos con estándares de diseño diferentes a los de las Naciones Unidas, que son los de Estados Unidos. Y eso afectaría, pues, obviamente Ford, obviamente Chevrolet, etcétera, la relación con Estados Unidos y llamaría a posibles medidas retaliatorias. Entonces se preparan tres iniciativas complicadas todas este año que complicarían nuestra relación con Brasil y con Estados Unidos y obviamente el costo de los vehículos y las autopartes. Y espérese, Espinosa, que tenemos que chulear todo lo de las asambleas. Uy. Falta Agrosavia, que tiene una trasescena interesante. Uy, este es un cuentazo, Gustavo. Mire, en Agrosavia primero, porque seguramente muchos oyentes desconocen qué es Agrosavia, es la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Es muy reputada en el mundo, es el brazo científico, digamos, de la agricultura en el país. Desde hace varios meses en Agrosavia, como en muchas dependencias del gobierno, hay líos de plata. El Ministerio de Agricultura no transfirió a Agrosavia los recursos necesarios para el funcionamiento en este 2025. Eso lo tiene que hacer anualmente el director de la entidad, el doctor Jorge Mario Díaz Luengas, que tenía que hacer un plan de austeridad, pasó un plan con una reducción de 40.000 millones de pesos. El presupuesto que le asignaron pues no alcanza para cubrir costos operativos. La reducción es de casi 80.000 millones de pesos. La consecuencia, Gustavo, y aquí está el punto central de todo esto, que es un poco más largo, pero se le resume en esto, es que están a punto de perder su trabajo cerca de, 600 trabajadores de Agrosavia. Ante esta situación, el director Díaz Luengas, cuando presentó el presupuesto, que son gastos e ingresos, se lo aprobaron en la Junta Directiva. De esa Junta Directiva hace parte la ministra de Agricultura, la doctora Carvajalino, o uno de sus delegados, y los 6 miembros que apoyan al gobierno apoyaron el presupuesto. Luego, el director les dijo, como me aprobaron ese presupuesto, yo necesito que ustedes me den la autorización para gestionar 625 despidos ante el Ministerio de Trabajo. Le dijeron que no. Entonces, no saben cómo pagar la nómina porque la plata solamente alcanza hasta octubre. Hoy hay Asamblea General de Agrosavia. O sea, el gobierno no deja de echar gente, pero no da plata para mantener a los que están. Es correcto. Usted lo ha resumido de manera precisa. Le aprobaron el presupuesto, pero el presupuesto aprobado no alcanza para mantener la planta como la tienen hoy. Hay que despedir a más de 600 personas. Como no quieren darse esa pela, han mantenido el presupuesto hasta octubre, pero no se sabe qué va a pasar en los meses que siguen de octubre, porque la entidad no funciona 9 meses del año ni 10, sino 12. De manera, Gustavo, que hoy en la Asamblea General de Agrosavia seguramente van a pasar cositas.